Bienvenido a este curso de Excel, Microsoft Excel. Esto estaría para las diferentes versiones. Tendríamos antes incluso del 2010, en el 2007, las versiones de Excel que vienen junto a la ofimática de la Microsoft. En el 2010, 2013, 2016, 19 y 21 son respectivamente las versiones oficiales. Después del 2021 ya no hay otras versiones, entonces el curso que estamos haciendo es genérico para todas estas versiones porque la interfaz es muy similar, incluso para el 2007. Antes de eso hubo un cambio relativamente grande, ya que las opciones la han distribuido, el menú lo han distribuido de otra manera diferente. Entonces, para todas estas versiones, incluyendo el Office 365, vamos a ver Excel, así que no se preocupen de la versión misma que están utilizando. Esto es para las personas que recién por primera vez van a ver cómo funciona Excel, entonces lo vamos a hacer de manera mucho más sencilla, sin importar si saben o no utilizar Word. Muy bien, lo primero es que cuando iniciamos en estas versiones, esto me aparece libro en blanco. Entonces, lo único que me interesa ahora de todos estos es libro en blanco. Claro que aquí hay una especie de plantillas que podría reutilizarlos y aquí podría verlas mucho más todavía. Tenemos varias plantillas preelaboradas. Luego, acá en inicio, también tendríamos aquellos que recientemente he utilizado. Si en caso quiero buscar un trabajo que ya tengo, voy a venir a la parte de aquí y al igual que aquí, libro nuevo, acá tendría nuevo, da lo mismo. Y también aquí en abrir vendría y aquí en la opción de examinar iría a buscar dónde estaría mi documento de Excel. Voy a decir cancelar. Entonces voy a venir a inicio, me interesa este documento en blanco o el de aquí. Hago un clic, automáticamente me abre y esto es el interfaz con el cual contamos. En la parte superior, acá tendría las clásicas opciones de guardar mi documento. Simplemente lo digo esto, guardar. Elijo en examinar. Vengo a mi computadora, por ejemplo en documentos, y le digo ejemplo 1 acá. Ejemplo 1 y digo guardar. Entonces ya tengo aquí el nombre en la parte superior. Cada que haga modificaciones puedo aquí guardarlo y para no perder las últimas modificaciones que nosotros vayamos a hacer. Y si vengo y digo guardar, ¿cómo puedo guardar este documento con un nuevo nombre? Vengo otra vez a examinar, busco en dónde voy a guardarlo y lo puedo poner ejemplo 2. Cada que veamos una extensión de un documento con aquí el formato XLS, X significa que es de Excel. En las anteriores versiones era solamente XLS, pero en todas estas últimas versiones lo han aumentado esta X más. Entonces, incluso podría guardar un montón de formatos, pero el formato nativo de Excel es este. Y le digo ejemplo 2. Si ahora observamos aquí, en el título lo ha cerrado el 1 y estamos comenzando a trabajar en el ejemplo 2. Y acá nuevamente para abrir iría a buscar y en el lugar donde lo he guardado buscaría, por ejemplo, el 1 y lo abro. Entonces acá ya tendría el 1. Voy a cerrar el 1 o puedo venir en la parte inferior al 2. Cierro el 2 y puedo comenzar a trabajar en el 1. Entonces, así no nos asustemos de estas opciones, no las vamos a utilizar ahora. Básicamente vamos a utilizar lo siguiente. Muy bien, antes de comenzar a ver lo más importante que sería insertar datos y trabajar con ellos, vamos a repasar esto de las pestañas, porque en esta cinta de opciones contamos acá con pestaña de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Entonces, lo que más nos interesa sería esto de inicio, insertar, la parte de disposición de páginas
y fórmulas. Luego el resto ya son más avanzados, no lo vamos a requerir en este momento. En el interfaz también contamos con otras cosas, aparte de estas pestañas. Esta es la cinta de opciones. Tendríamos acá un buscador para buscar alguna opción que nosotros no vayamos a encontrarlo visualmente. Acá podríamos encontrarlo. Luego tendríamos en la parte de acá que sería el cuadro de nombres en donde nos encontramos. Podemos poner a cada uno de estos, tienen su intersección. Por ejemplo, este es el B, de acá la fila, en este caso la columna B y la fila 2. Así que por lo tanto su nombre es B2, acá C2, el D2 y así sucesivamente. Por ejemplo, el C5 y acá estaría esos indicativos. Luego tendríamos la barra de fórmulas aquí y cuando insertemos algo podemos confirmarlo o rechazarlo o buscar una función que anteriormente ya estaría en el sistema. Puedo hacer clic y me va a mostrar todos esos. Muy bien. Lo voy a decir cancelar. Enseguida vamos a ver eso. Así que ya entendemos que acá tendríamos las columnas y acá las filas y están enumeradas y aquí en orden alfabético. Puedo hacer scroll con esto, con esta barra, de manera vertical u horizontal con esto. Y con esto puedo seguir mucho más todavía viendo. Después de la Z viene a A, B, a C y así sucesivamente. En la parte de abajo, casi ilimitado, tendríamos aquí la numeración. Muy rara vez utilizamos todos ellos. Muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora sería familiarizarnos un poco más acá de las diferentes pestañas en inicio. E incluso antes de ver inicio, acá hay una pestaña interesante que me dice que puede verlo de manera normal, porque en algún momento acá nosotros podemos ponerlo de esa forma, así, o de manera normal. Y aquí me está indicando dónde termina la hoja, de esta manera, según la configuración de la hoja. Acá puedo ver el diseño de la página, hago clic, vemos que tendríamos otra vista diferente. Entonces ya listo para imprimir. O sea, al final de cuentas, cuando terminemos de hacer todo, si queremos imprimir, podemos ver diseño de página. Aquí voy a hacer vista normal, otra vez como estaríamos. Luego acá me dice que se muestran las líneas de cuadrícula de esa manera. Esto recién lo sacamos generalmente cuando ya hemos terminado de insertar nuestros datos y trabajar con los mismos. La barra de fórmulas también puede esconderlo o mostrarlo. Y los encabezados propiamente de la parte superior e izquierda también. Esto ya es cuando hemos acabado de trabajar. Los diferentes tamaños en cuanto al zoom de aquí, por ejemplo, si pongo lunes y voy a completar la semana ahí hasta el domingo, entonces puedo acercarme con estas opciones. Pero para no venir a la pestaña vista, generalmente con la tecla control y el scroll del ratón. Si vengo a ver aquí, lo voy a activar esto. Y este es el scroll del ratón, esta ruedita. Aprieto la tecla control, que sería esta de aquí. Y luego hago girar la rueda. Entonces, hago girar la rueda, esto, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, de esa manera voy a poder hacer scroll, o sea, en este caso voy a poder acercarme mucho más o alejarme. La tecla control tiene que estar apretada sin soltar. Una vez que he terminado de hacer zoom o alejarme, lo suelto. Así que ya no voy a necesitar estas opciones. Estas mismas opciones estarían en la parte de abajo aquí para acercarme o alejarme. Pero es bastante incómodo ya que siempre tenemos las manos en el teclado. Preferimos utilizar control y la ruedita del ratón. Todo esto ya no lo vamos a ver. Lo vamos entonces a volver a inicio. Para quitar este salto de página, esta línea punteada, voy a venir a archivo. Voy a venir a la parte de configuración, acá en opciones. Y luego aquí en avanzada y mucho más abajo vamos a ver acá que vamos a desactivar salto de página.
Mucho más abajo acá estaría salto de página. Voy a desactivarlo y ahora no me muestra. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En la parte de inicio, aquí, lo que nosotros tendríamos sería estas opciones fáciles de comprender. Todas esas nos podríamos ahorrar para utilizar porque generalmente utilizamos los siguientes atajos de teclado. Entonces, ustedes pueden utilizar, esta es la tecla control. Control más la tecla C es copiar. Control más la tecla X es cortar. Control, la tecla V es para pegar lo que hemos copiado o lo que hemos cortado. Fundamentalmente eso, entonces no necesitamos nada de esto. Por ejemplo, aprieto Control C, vemos cómo está punteado. Vengo a otro lugar, Control V y lo he pegado. Y para que deje de estar así, aprieto la tecla escape, que sería este de acá. Este es escape y este es, no olvidemos el backspace o retroceso y este delete o suprimir. Entonces, esas teclas debemos conocer muy bien. Así que para cortar, por ejemplo, martes, en vez de control C, control X, vengo y control V. Lo ha sacado de aquí y lo ha puesto aquí. Entonces, ahora ya sabemos cómo funciona este grupo del mismo. Otra de las cosas sería aquí que tendríamos el tipo de letra. Entonces, si vengo así, pues es fácil de entender, no es nada complejo. ¿Qué tipo de letra deseo utilizar? Solo eso, el tamaño del texto que voy a utilizar. Luego puedo hacerlo más grande a saltos o más pequeño a saltos. Lo voy a dejar así. Luego para poner todo en negrita, que sería más oscuro, inclinado, que sería cursiva y subrayado. Por un momento eso nos interesa. Luego de todo el elemento seleccionado, para seleccionar he hecho un clic con el botón izquierdo del ratón y lo he arrastrado así. Entonces aprieto el botón izquierdo, este es el izquierdo, este es el derecho, de manera sostenida. Entonces hago un clic y de manera sostenida, sin soltarlo, lo recorro hacia la derecha y selecciono. Puedo hacer mucha selección de esa forma. Voy a seleccionar solo lo que tiene texto. Vengo acá y le digo quiero un borde externo. Entonces me lo ha puesto un borde alrededor de mi selección. Si hubiese dicho acá quiero a todos los bordes, entonces si observamos aquí la imagen, pues no solamente alrededor, sino también internamente. Vemos acá cómo me lo ha puesto en negro. Si vengo y borro la línea de cuadrícula, vemos cómo estaría el mismo. Otra de las cosas que estamos utilizando sería las herramientas de acceso rápido, pero solamente teníamos nada más que dos. Estamos utilizando Control Z aquí. Control Z es para atrás. Entonces, por el momento estamos utilizando Control Z. Para, por ejemplo, esto sin querer, así, aprieto la tecla suprimir para eliminar. Y si quiero regresar a una operación atrás, lo hago Control Z. Entonces he retrocedido. Muy bien. Otra de las cosas es que puedo borrar así con la tecla suprimir. Vemos que lo que había puesto los bordes no se ha suprimido. Control Z voy a hacer. También puedo con la tecla retroceso ahí o hacia atrás, este de acá. Entonces solamente me ha borrado uno de los elementos y no lo demás. Muy bien, voy a hacer control Z y lo voy a dejar así. Si quiero nuevamente sin ninguno de los bordes, vengo aquí. Vemos que tendríamos a todos los lados, abajo, solo arriba, solo a la izquierda, solo derecha y así sucesivamente. Le voy a decir sin borde y lo dejo como al principio. Luego también tendríamos una especie de subrayado acá, más o menos como un sombreado, y el color que yo vaya a elegir me lo va a poner así. O solamente elijo nada más que el color del texto sin ese sombreado que habíamos indicado. Muy bien, lo voy a dejar como está. Luego los elementos elegidos, si observamos aquí,
Esto lo voy a poner un poco más así para que se note. Y acá en este grupo llamado alineación, entonces puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionar, puedo alinear, incluso esto lo voy a hacer así, más grande. En las intersecciones puedo hacer clic y puedo cambiar la altura, o en la intersección aquí puedo cambiar la anchura de cada uno de ellos. Si quiero varios, pues así selecciono en las cabeceras, solo las cabeceras, hago clic con el botón derecho y puedo decir aquí el ancho de la columna. Entonces yo establezco un valor. O a la izquierda lo mismo, hago un clic sostenido sin soltarlo, así, selecciono todas esas filas, hago clic sobre el mismo y digo alto de fila. Entonces yo lo estoy haciendo manualmente desde aquí. Entonces, por ejemplo, esto del martes, veamos del martes, me estoy acercando. Puedo alinear, está por defecto en la parte inferior a izquierda. Puedo alinear al centro, verticalmente o arriba. Así, lo voy a dejar así. E incluso está a la izquierda, puede ser al centro, puede ser a la derecha. Muy bien, entonces de esa manera tendríamos nuestros datos. Acá está totalmente al centro, horizontal y verticalmente, con estas dos opciones. E incluso puedo poner en estos ángulos de esa forma, que hay varios ángulos, como nosotros queramos, pero esto generalmente es cuando ya estamos terminando el trabajo, recién comenzamos a alterar lo que sería la apariencia. Lo voy a dejar acá e incluso lo dejo así, lo quito y haciendo clic sobre el mismo ya estaría. Luego veamos que haciendo doble clic aquí entre columna y columna y entre fila y fila, pues lo adapto el tamaño al ancho del contenido. Hago doble clic, vemos cómo se va adaptando el mismo. Igualmente aquí, hago doble clic, se ha ido adaptando al alto de mi fila. Algo bastante interesante es cuando escribimos mucho texto, por ejemplo, aquí puedo ponerlo así y lo voy a decir. Esto es un texto bastante extenso que quiero que encaje solo en su celda. Entonces, estas son las celdas, estas son las columnas y estas son las filas. Entonces, esta es su celda y vemos que en la parte de fórmula, en la barra de fórmula está el contenido, pero aquí me está ocupando varias celdas. No quiero que ocupe todas esas celdas, yo quiero que solo ocupe su celda nada más. Entonces yo lo que puedo hacer es apretar esta opción y vemos que ahora solo encaja en su celda. Lo voy a dejar como estaba. Pero ¿qué pasa si yo quiero que en lugar de ocupar solo su celda, ocupe todas estas celdas? Entonces lo que voy a hacer es venir aquí y digo combinar y centrar. Hago clic. Ahora si vengo, observamos que todo esto está en uno solo y estas otras celdas se han fusionado, no están esas divisiones. Entonces ahora es considerado una sola celda única aquí. Voy a hacer control Z para retroceder y lo puedo poner así. Muy bien. Y luego en la parte de acá donde dice número, nosotros podemos determinar cada celda qué tipo de dato va a ser. Por lo general utilizamos la primera, que sería pues general. Entonces luego tendríamos, si tiene un número, podríamos poner número. Si representa una moneda, pues una moneda. Los valores, por ejemplo, aquí lo voy a poner un numeral. Esto voy a eliminarlo aquí. Muy bien, entonces vengo y le puedo decir que sea moneda, que sea aquí de forma contable el número. Significa que esto es una fecha corta, fecha larga, representa hora y todo eso. Entonces
puedo elegir cualquier tipo de dato de los cuales está aquí. Pero como hemos dicho, por lo común utilizamos general y lo dejamos y no pasa nada. Entonces, no nos preocupemos mucho de eso. Hay otras opciones aquí que no los vamos a ver por cuestión de tiempo. Luego, estos también de estilos, tampoco los vamos a ver. Nada de esto todavía necesitamos conocer. Al igual que las celdas. Esto enseguida vamos a ver cuando las tablas estemos manejando. Hay unas cosas de acá que sí es interesante. Esto, por ejemplo, voy a poner aquí 5, 10. Hay una especie de automatismos que utilizamos aquí que nos da Excel. Por ejemplo, estos dos selecciono y aquí hay una pequeña opción, pues aparece una X. Cuando lo arrastro, detecta que está contando de 5 en 5 y me lo llena. 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Y si hago la misma operación desde aquí, porque todo está seleccionado hacia la derecha, pues no hay una secuencia lógica, así que lo que hace va a ser rellenarme con una copia. Entonces tengo aquí mis datos. Por lo tanto, ahora si yo comienzo a hacer algún tipo de acción, así voy a venir ahí y quiero acá unas acciones rápidas, puedo utilizar lo siguiente. Suma y aquí me está dando el resultado. Voy a poner en color rojo y con negrilla para que se note. Vemos cómo me ha dado el resultado de la suma. Lo mismo puedo hacer, selecciono, vengo y le digo sácamelo el promedio del mismo. Todos lo ha sumado y lo ha multiplicado en la cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos elementos está de manera vertical, pues como hemos dicho secuencialmente, puedo poner 1, 2 y se supone que automáticamente lo va a contabilizar hasta aquí. Son 11 elementos, todo lo ha sumado y lo ha dividido entre 11. El resultado es 30. Otra de las cosas que puede hacer acá sería estas, por ejemplo, contar cuántos números, efectivamente es 11 como habíamos indicado, me lo ha contado cuántos números he seleccionado. Luego puedo decir el valor máximo de todo es el 55 y lo voy a eliminar. O el valor mínimo, el cual sería 5 acá, 5. Muy bien. Entonces, así hay un montón de estos más funciones. Aquí en la parte de fórmulas tendríamos muchas funciones. Estas de inicio son unas cuantas que nos van a ayudar bastante. Una de las maneras en las cuales se trabaja generalmente es con tablas. Por ejemplo, desde aquí puedo seleccionar todo esto haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. Entonces yo lo puedo convertir en una tabla. Eso me da muchas ventajas. Es fácil hacerlo. Puedo venir a insertar y le digo acá tabla. Entonces hago clic y me dice todos los elementos seleccionados son estos. Le digo muy bien. Me dice si tiene encabezados, serían estos de lunes, martes hasta el domingo y le voy a decir que sí. Así que retoma todos ellos. Por ejemplo, si tuviese valores literales en vez de numerales, entonces acá me va a ayudar a decir solamente cuál de las filas quiero ver. Entonces, acá en vez de poner de manera así, puedo poner literal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero ver solamente, con esto puedo deseleccionar todo, solo quiero ver la columna donde tengan sus valores de 2, o sea, del nombre 2. Y acá está el 2 y vemos que todos estos son sus valores. Del lunes 10, del martes 10 y así sucesivamente. Si quiero volver, entonces vemos que aquí tendríamos una especie de embudo con un símbolo de especie de embudo. Entonces vengo y le digo, muy bien, no quiero filtrar nada, quiero que me muestre todo.
y aquí tendría. Si quiero cambiar los estilos y apariencia, se puede hacer desde aquí, desde inicio. Todo esto es para eso. Entonces, una forma de hacerlo más rápido, en cualquier lugar donde yo esté va a detectar que estoy en una, como ya he creado una tabla, entonces detecta que estoy dentro de una tabla. Hay herramientas contextuales que en la mayoría de los programas de la ofimática de la Microsoft tiene las herramientas contextuales. Si selecciono una imagen, me aparece acá herramientas o recursos de imagen. Si selecciono una tabla, pues de tabla. Si selecciono de WordArt, pues de WordArt. Entonces así, a medida de lo que yo vaya a elegir, me va a aparecer opciones. Si hago clic, vemos que como no he seleccionado ningún objeto o ningún valor, nada, detecta que no tengo nada aquí. Entonces, si me posiciono en la tabla, ha detectado que estoy dentro de una tabla. Si no hubiera creado la tabla, pues aunque tenga valores o números, acá por ejemplo, hola, acá voy a poner así. Cuando selecciono, no detecta que tengo ningún objeto elegido, entonces no me da esas opciones contextuales. Como ya he creado una tabla aquí, ahora detecta y puedo hacer todos los cambios y modificaciones que yo quiera en diseño de tabla. Entre una de las cosas que utilizamos aquí, por ejemplo, sería qué cosas ver y qué cosas no ver. Eso es lo que podríamos hacer. Luego, otra de las cosas sería aquí los estilos, la apariencia. Desde acá puedo, en vez de hacerlo uno por uno, hacerlo de golpe todo lo que nosotros queramos en cuanto a diseño a la tabla. Muy bien, si quiero insertar, por ejemplo, una nueva fila o una nueva columna, generalmente lo hacemos desde arriba acá. Clico en el botón derecho y digo insertar. Automáticamente lo recorre y vemos que acá me ha copiado el valor anterior. Y puedo cambiar el nombre que yo quiera y poner mis valores. Por ejemplo, entre el 2 y el 3 yo podría crear, hago la misma acción, en lugar de hacerlo vertical, lo voy a hacer horizontal, así, selecciono, clico en el botón derecho y digo insertar. Entonces, en este caso, en la parte superior me lo ha creado. Para hacerlo entre el 2 y el 3 tendría que haber seleccionado toda esta fila. Hago clic con el botón derecho y digo insertar. Entonces ya me lo ha insertado entre el 2 y el 3 toda una fila. Así nosotros podemos manipular completamente nuestras tablas. Por ejemplo, para eliminar todo esto, toda esta columna, hago clic con el botón derecho sobre el F y digo eliminar. Me lo ha eliminado toda esa columna. Igualmente se hacen las filas. Muy bien, entonces de esa forma nosotros vamos a trabajar con las tablas. Hay tablas dinámicas que utilizamos. También no lo vamos a ver esto. Ustedes pueden buscarlo en nuestro canal de Johnny Gallardo. Tenemos ahí especificado porque es relativamente complejo. Tendríamos otras opciones acá en insertar. Aquí puedo insertar una tabla dinámica como habíamos indicado para discernir mucho más específico. Es como estas cosas de aquí, igual que esto. Pero cuando son varios datos, entonces me lo va a organizar de manera en la cual me muestre, por ejemplo, solo lunes con todos estos valores o solo el 7 o combinar 7 y sábado. Entonces, para eso sirven las tablas dinámicas. Luego tengo acá muchas más opciones para insertar. Voy a venir aquí abajo. Puedo insertar, aparte de una tabla que ya existe con los datos, puedo crear una tabla desde cero. Entonces digo, y aquí comienzo a indicar cuáles son las celdas que quiero convertir en tabla. Muy bien. O hago clic aquí, selecciono todo esto, vuelvo a hacer clic aquí y ahora toda mi selección ya lo ha detectado. Muy bien, lo voy a dejar así. Luego en ilustraciones puedo insertar normalmente imagen. Vengo desde mi computadora, imagen, selecciono una imagen
y le digo insertar. Y en las herramientas contextuales de imagen, aquí me han aparecido estas herramientas que dice formato de imagen. Si no selecciono nada, pues desaparece. Selecciono la imagen, ahora está. Puedo cambiar estilos, puedo hacer un montón de cosas con las imágenes. Recortarlo, por ejemplo, es lo que más utilizamos para quedarnos con una fracción del mismo así. Hago clic afuera y confirmo que me he quedado con esta parte. Puedo poner los bordes alrededor de mi imagen, un color por ejemplo rojo. Hago clic en bordes, el grosor del borde así y todas estas opciones de corrección. También puedo mucho más abajo, acá, en insertar, aparte de ilustraciones, hay unas formas. Si quiero un texto flotante, utilizamos bastante esto. ¿Qué significa? Si hago clic, arrastro así y digo, esto es un texto flotante o independiente. Entonces yo lo controlo y lo muevo donde yo quiero y no tiene que atenerse exclusivamente a una celda. Y acá en sus opciones contextuales puedo cambiar toda la apariencia como yo quiera. Y también podría utilizar esto, por ejemplo, para centrar de esa manera mi texto. Puedo girarlo al igual que lo hubiera hecho con la imagen de arriba. Hubiese podido hacer clic y girarlo desde aquí. Igual puedo hacer con esto. Pero aparte del mismo, en ilustraciones y formas tendría cualquiera de estas formas. Por ejemplo, si selecciono un triángulo, hago clic, vengo a esta parte de la hoja donde yo deseo, hago clic y arrastro. Y así puede ser alto o bajo, y si quiero perfecto, aprieto la tecla Shift y me restringe el alto y el ancho de manera igual. Entonces, se han activado las opciones contextuales y puedo seleccionar como yo quiera. Si quiero ponerlo texto adentro de esta figura, hago clic con el botón derecho y digo editar texto y lo pongo hola. Seleccionando todo esto, sabemos que en inicio puedo centrarlo así como yo quiera. Y puedo girar, cambiar todo en sus opciones contextuales también. Entonces, como vemos, cualquiera de las formas podemos insertarlas aquí, ilustraciones y formas. Hay muy parecido los iconos. En los iconos tendremos una gran cantidad de ellos y son muy similares a las formas. Entonces, están agrupados por categorías aquí. Puedo elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, de tecnología, puedo elegir esta computadora elijo, me dice que hay otro más que estaría seleccionado. Muy bien, entonces le voy a decir, acá no de tecnología, esto voy a decir que no esté seleccionado, retorno a tecnología y ahora está seleccionado con verde aquí. Digo insertar y ahora lo va a descargar la imagen y aquí tengo este icono y en sus opciones contextuales puedo editarlo a gusto. Luego, en insertar, también podríamos insertar modelos 3D. No lo vamos a hacer. Al igual que Smart Art. Este Smart Art fundamentalmente lo utilizamos para PowerPoint, al igual que en Word, pero principalmente en PowerPoint porque es de manera mucho más representativa. Nosotros en Excel utilizamos gráficos, no mucho Smart Art. Sí se puede usar, pero no es común hacerlo. Tendríamos aquí todos los diseños o a partir de aquí por sus categorías, categoría lista, procesos, ciclos y así sucesivamente. Por ejemplo, jerarquía, puedo utilizar uno de ellos y digo aquí insertar. O esto en lugar de vertical, horizontalmente lo puedo seleccionar y digo aceptar. Para editar tendríamos aquí esta pequeña opción. Puedo borrar todos estos con la tecla suprimir y pongo así. Por ejemplo, gerente o lo puedo poner un árbol así. Enter
y aprieto la tecla tabulación. Esta es la tecla tabulación. Entonces aprieto tabulación y pongo aquí ramas, puedo poner tronco, puedo poner raíces y por ejemplo dentro de tronco o aquí lo puedo poner copa. Dentro de tronco tiene a veces ramas o incluso flores y así sucesivamente. Como observamos, en cada uno de ellos podríamos poner. Entonces, seleccionando el Smart Art en sus opciones contextuales, puedo cambiar los colores, como estamos observando. Voy a hacer un poco más alejado y lo voy a bajar un poco más. Y puedo comenzar a cambiar los estilos aquí también, con sombra, sin sombra, con diseño 3D y un montón de alternativas en esta parte, como estamos observando. Muy bien. Luego, mucho más abajo, vamos a insertar. Luego tendríamos otros complementos, probablemente pronto aparezca ya de inteligencia artificial con ChatGPT o con Copilot, entonces cualquiera de esos va a aparecer en complementos y nos va a ayudar a hacer estos elementos que es lo que nos interesa, gráficos y todo eso, y cálculos. Muy bien. Entonces, en gráficos esto es bastante interesante porque una serie de datos, esto lo voy a arrastrar, esto también, por ejemplo, sin tomar en consideración esto, lo puedo eliminar así, clic con el botón derecho, eliminar, para no complicarnos. Entonces, detecta que estoy aquí en la tabla. Vengo a la parte de insertar, que es lo que más utilizamos, y me dice hay unos gráficos que se puede adaptar a lo que tú estás manejando. Los datos son similares, así que voy a cambiar los valores. Por ejemplo, acá va a cambiar de 2 en 2. 2, 4. Hago la selección y ahora puedo hacer doble clic porque ya está delimitado por la tabla. Hago doble clic y vemos acá 2, 3, 4 y así sucesivamente. Acá va a estar de 3 en 3. 3, 6. Selecciono los dos y hago doble clic en esta pequeña esquina. Aquí voy a hacer de esa manera, lo voy a cambiar un poquito para que se note mejor. Muy bien, voy a hacer de 4 en 4. 4, 8. Selecciono los dos y hago clic aquí. Vemos cómo me lo ha llenado automáticamente. Lo voy a dejar de 5 en 5 y de 6 en 6 aquí. Y lo voy a seleccionar los dos para que detecte y me lo llene automáticamente. E incluso acá podría ir bajando. Significa que si hago, por ejemplo, 99 o 90, y aquí lo voy a poner 85, selecciono los dos, hago doble clic y acá ha ido bajando de 2 en 2. Muy bien, voy a guardarlo. Ahora cuando vengo a insertar, me dice gráficos y me dice muy bien, tienes estos gráficos o estos otros, ¿cuál de estos quieres? Entonces yo lo puedo decir, mostrame todos los gráficos. Y acá tendríamos por sus categorías, todos los de línea, todos los de columna, todos los de círculo y así sucesivamente. Tendríamos varios de ellos. Lo voy a hacer con las tradicionales columnas y puedo elegir uno de estos. Entonces cualquiera son similares y por ejemplo aquí si observamos el 1, el 2, así me muestra hasta el 12. Porque aquí no tendríamos una especie de encabezados a la izquierda o el martes, miércoles, así podríamos utilizar tomando en cuenta la cabecera de la parte superior, o sea, los encabezados de mi tabla ahí. Entonces puedo seleccionar este y ahora digo aceptar. Ya lo puedo recorrer a la derecha
y aquí tengo ahora mi gráfico. Entonces, acá estaría el lunes, todos estos valores, desde el 5 hasta el 55, me lo ha ordenado así. El martes, acá todo el martes, el miércoles. Y me dice estas series de aquí no me lo ha organizado porque no hemos puesto. Por ejemplo, yo hubiese podido poner así, gasto 1 y vemos que no me está detectando este como parte de la tabla. Nosotros hemos dicho que podemos venir acá, insertar y no lo está detectando. Voy a decir con el diseño de tabla, acá quiero que me lo inserte o en inicio también tendríamos acá insertar hacia la izquierda. Entonces voy a decir ahí, lo vamos a poner muy bien así. Insertar celda, no quiero celda, quiero una columna. En este caso aquí. Lo voy a ver, me lo inserta, pero no lo detecta como parte de mi tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo voy a poner así. Gasto 1, gasto 2. Vamos a ver si me lo entiende. Muy bien, son 11 gastos. Ahora lo que voy a tener que hacer es distribuir el tamaño de mi tabla en diseño de tabla. Lo que voy a hacer ahora sería cambiar el rango. Voy a venir a la parte de aquí, cambiar tamaño de tabla y lo puedo decir con esta opción. Ahora todo esto incluyendo el de la izquierda y vuelvo a hacer clic aquí y digo aceptar y ahora vemos cómo lo ha puesto. Entonces yo puedo poner aquí y incluso sin nombre lo voy a dejar esta columna. Muy bien. Y o lo puedo poner algo así como gastos. Muy bien. Y ahora aquí esto vemos cómo se actualiza. Entonces este es el gasto 1, todo ello. Y ahora podría comenzar a manipular mi tabla. E incluso aquí debería aparecerme otra vez. Podemos hacer en insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, columna, el primero, aceptar y ahora lo que voy a hacer es aquí seleccionar este gráfico y lo voy a recorrer a la derecha. Entonces, ahora sí está con gasto 1, gasto 2 y todos esos. Muy bien, entonces para editar esto, todos los valores como el título, esto de abajo, esto de los colores, absolutamente todo están aquí en las opciones estas, aquí y aquí. Por ejemplo, aquí me dice, ¿quieres los ejes o no los quieres? Lo desactivo y vemos que estaríamos ahora sin esos ejes. O quieres el título del eje de esta forma, lo puedo cambiar así. Y me dice el título del gráfico, vemos cómo ha desaparecido. Y así sucesivamente, tendríamos todas estas opciones. En cuanto a apariencia, por ejemplo, tendríamos aquí, puedo ir cambiando la apariencia de esta forma. Por ejemplo, para cambiar el título aquí del eje, le puedo decir valor del gasto o gasto límite acá. O aquí en el título lo voy a decir gasto semanal. Muy bien, ahora todo esto yo podría exportarlo, guardarlo, pues ya sabemos que con control C puedo copiarlo y llevarlo a Word. Y en Word ya puedo convertirlo en un PDF o como yo quiera. Entonces, de esa manera utilizamos las tablas y los gráficos. Ustedes prueben con la infinidad de gráficos que existe aquí para porcentajes, barras horizontales, áreas, todo eso. Muy bien. Luego, aparte de esos elementos, tendríamos acá mini gráficos, no los vamos a ver, o mapa 3D. Ninguno de estos lo vamos a ver ahora, porque básicamente ya estamos utilizando lo más esencial.
En disposición de página es lo único que requerimos es para una vez que vayamos a hacer nuestro trabajo, decidir imprimir. Es cuando hace instante hemos venido a vista y hemos dicho esto, diseño de página. Entonces aquí estaba para que me muestren cómo queda. Y la hoja 1, por ejemplo, estaría aquí. Puedo poner un encabezado. Después de aquí vemos la siguiente hoja. Aquí ya no hay hoja. Se salta aquí a la derecha. Así. Y sabemos que con control y scroll podríamos, con el scroll del ratón, alejarnos o acercarnos. Entonces son 3 hojas. Entonces, en disposición de página, estas hojas las determinamos. Entonces, el tamaño de la hoja está aquí. Carta por defecto, puedo cambiar a oficio o personalizarlo aquí. Por ejemplo, estarían vertical, puedo ponerlas horizontal de esta forma. Y los márgenes alrededor lo puedo decir ancho, estrecho, así. O incluso puedo venir y personalizar aquí. Fundamentalmente eso. Entonces, rara vez vamos a cambiar el color de fondo de la hoja, cosas como esas, a no ser que lo vayamos a pasar solamente en PDF y no vayamos a imprimir. Luego, otra de las cosas que utilizamos, acá voy a venir a vista y le voy a decir vista normal. Otra de las cosas que utilizamos muchísimo, el primero de los casos hemos dicho tablas, en el segundo serían los gráficos y en el tercero serían las fórmulas. Acá en la parte inferior hemos trabajado hasta ahora en una hoja única, a diferencia de Word, por ejemplo, acá puedo distribuirlo en otros elementos. Es como este sería más o menos un proyecto, este otro proyecto. Hago clic y es otro totalmente diferente. Acá está una hoja, acá está otra hoja. Muy bien. Aunque en la primera hoja hemos visto que no se trata de una hoja única, sino se trata de un documento. Porque acá, por ejemplo, tengo 2 hojas y todo eso. Acá, hoja 2 solo se llama hoja, pero en el fondo son varias hojas. Hago clic con el botón derecho y puedo cambiar de nombre. Entonces ya no se va a llamar hoja 2, le puedo decir que se llame 2. Lo mismo con hoja 1, clic con el botón derecho, cambiar nombre y lo puedo poner 1. Entonces me voy al 2 y acá puedo otra vez utilizarlo, ya sea tabla o unas fórmulas. Hay una infinidad de fórmulas, por ejemplo, generalmente los llamamos funciones. Hay una relativa diferencia entre fórmulas y funciones. Trabajamos fundamentalmente con funciones más que con fórmulas. Las fórmulas son directas, las funciones nosotros tendríamos que procesarlas, o sea, poner los datos. Acá me dice las reciente utilizadas, pero yo lo puedo decir todo y vemos que es una infinidad de ellos realmente de fórmulas, un montón de ellos. Por eso la próxima actualización, cuando vengan con ChatGPT o su copilot propiamente de la Microsoft, entonces nos va a ayudar con estas fórmulas directamente para lo que nosotros queramos. Para ejemplificarlo, vamos a hacer algo sencillo. Por ejemplo, tengo unos valores, vamos a hacerlo así, de 10 en 10 hasta, hagamos cuenta, 100. Muy bien. Y lo mismo aquí, de 5 en 5. Entonces, lo voy a hacer hasta aquí. Desde la esquina lo arrastro y eso. Entonces, en cuanto a principalmente funciones, nosotros utilizamos funciones. Ponemos en primera instancia lo que sería el símbolo de igual. Y a partir de acá el nombre de la función. Entonces, lo decimos, por ejemplo, si no es función, es una fórmula, podríamos poner esto, así. Esto, regreso aquí. O si no, aquí también con esto lo puedo hacer más grande, aquí.
y lo pongo esta celda. ¿Por qué utilizamos a través de celdas y no el valor? Por ejemplo, no tuviera sentido que le pusiese 10 más y este de aquí que sería 40. Entonces hago enter y esa sería la fórmula. Sería el resultado 50. Vemos que me está mostrando el resultado aquí, pero aquí me muestra lo que sería la fórmula. Entonces, lo que yo quiero sería no trabajar de esta manera. Generalmente trabajamos de la siguiente forma. Voy a utilizar una fórmula, no una función. Entonces lo pongo, por ejemplo, acá, esta celda. Y acá puedo retornar o arriba, cualquiera de los dos. Más y vengo a esta otra celda del 40. Entonces ahora puedo hacer enter y vemos el resultado 50. En la parte superior no está el número, sino está las celdas en cuestión. ¿Por qué? Porque si yo vengo ahora, veamos acá, lo voy a hacer para que ustedes lo vean mucho mejor, así. Entonces, si acá, esto le está llamando al C2, aquí. Entonces, y al D9, D9. Entonces, cuando yo cambio el valor aquí, porque está haciendo alusión a esta celda y no un valor absoluto, entonces puedo cambiar, si digo 22, vemos inmediatamente cómo ha cambiado el resultado. Por eso utilizamos valores de las celdas y no un valor absoluto aquí. Vemos que sigue con C2. Si vengo a cambiar el valor del 40 por un número muy grande, vemos cómo lo ha sumado este número a este número inmediatamente y ha cambiado el resultado. Así que es la forma correcta para que posteriormente, si nos equivocamos en los datos, cuando pongamos otro dato diferente, acá se va a mostrar el resultado adecuado, sin necesidad de volver a insertar otra fórmula. En lugar de fórmulas, como estamos viendo en la parte superior, puedo utilizar funciones que son relativamente más complejas. Por ejemplo, pongo igual, entonces el nombre de la función y le digo, hay una infinidad de funciones hemos indicado, puedo decir esta función de suma. Hace mucha diferencia, tengan en cuenta eso de las fórmulas. Si tenemos Excel en español, lo han puesto en español las fórmulas. Si tendríamos Excel en inglés estarían las fórmulas. Muy bien, entonces acá puedo escribir la función completa o solamente puedo hacer clic aquí, doble clic en mi caso y ahora me dice muy bien, necesito las celdas o el número, depende de ti, de lo que quieras sumar. Entonces le digo clic y luego lo puedo poner acá, por ejemplo, puedo seleccionar otro más. En este caso, apretando la tecla control, estoy seleccionando de forma saltada, sí. Y todos los que están marcados se van a sumar. Una vez que está, aprieto enter y aquí está el resultado de estas sumas. Lo ha separado con un punto y coma cada una de las celdas. Por ejemplo, puedo aquí alternar así o cambiar arbitrariamente. Entonces puedo poner así el C5. Entonces lo estoy haciendo manualmente. Veamos acá. El C2 más el C5, 62. Este es el C2. Este es el C5. 40 más 22, 62. Entonces, esta es la función, lleva un nombre y los datos que debería tener la función. Hay una función realmente para cada necesidad que tendríamos. Es muy interesante Excel en eso, nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, aquí si yo quiero toda esta suma que esté aquí, pues lo puedo decir de la siguiente forma, ¿sí? Por ejemplo, estoy eliminando y ahora puedo elegir todo esto y ahora aprieto Enter. En lugar de punto y coma, lo ha puesto dos puntos para decir que hay datos contiguos acá.
Aprieto Enter y me lo ha sumado todo esto y me lo ha puesto aquí. Similarmente el otro lo puedo poner igual. O lo puedo poner, por ejemplo, multiplicar. Entonces lo puedo poner un montón o múltiplos. Tenemos que saber el nombre de las fórmulas. O lo puedo poner la media acá. O la mediana o el promedio. Vemos que tiene un nombre. Hago clic o doble clic también. Y ahora me dice el promedio de cuál. De todos estos y hago enter. Acá estaría el resultado del promedio de todos estos. Vemos que lleva el nombre promedio y no directamente como la fórmula. Entonces, si quieren profundizar Excel, pues busquen fórmulas según sus necesidades. Y así nos va a ayudar un montón. Estos están agrupados, son categorías a funciones financieras, funciones lógicas, funciones de texto, de fecha, de búsqueda y muchísimo más. Luego en la siguiente pestaña tendríamos datos. Esto no vamos a ver, es un poquito avanzado para importar, exportar, ordenar y todo eso. En revisar simplemente es ortografía, sinónimos, cosas que en este momento no es indispensable. Entonces, con saber manejar las tablas, los gráficos y las fórmulas, ustedes van a poder dominar Excel.